Buenos días, el día de hoy vamos a exponer sobre combinaciones y permutaciones en la UDEP. Integrantes: Caterina Hernández, Daniela Nieto y la persona a quien les habla, Kevin Gómez. Contenido: primero, presentación; segundo, resultados; tercero, conclusiones; cuarto, anexos. Primero, presentación. Buscamos analizar y proponer mejoras en la planificación de menús diarios y semanales en la cafetería del campus, utilizando principios matemáticos de permutaciones y combinaciones, junto con herramientas estadísticas como Excel y SPSS, para identificar las opciones más variadas y satisfactorias como los comensales. Combinaciones. Las combinaciones son una forma de contar o seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden. Es decir, es una combinación, el orden no importa, solo importa qué elementos se eligen. A continuación vemos la siguiente fórmula de combinaciones, donde n es el número total de elementos y donde r es el número de elementos que se toman en orden. Con repetición es la siguiente fórmula. Permutaciones. Las permutaciones son una forma de contar o arreglar elementos de un conjunto teniendo en cuenta el orden. Es decir, en una permutación se importa el orden de los elementos. A continuación vemos la fórmula de permutaciones, sin repetición, donde n número total de elementos, donde r número de elementos que se toman en orden. A continuación vemos la siguiente fórmula, que es con repetición. Segundo, resultados. Esta diapositiva nos plasma tres ejercicios que debemos resolver por permutaciones. Primero, calcular el número posible para organizar un menú diario con 3 comidas que contenga desayuno, almuerzo y cena, utilizando los tipos de alimentos preferidos. Segundo, calcular el número posible de alimentos en diferentes comidas. Y tercero, determinar los posibles menús semanales utilizando los alimentos y métodos de preparación preferidos a través de la función factorial y operaciones aritméticas para calcular permutaciones. En esta diapositiva encontramos el desarrollo del ejercicio 1, que nuestro problema se resume en: se tienen 5 alimentos diferentes, se desea organizar un menú con 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, usando 3 alimentos distintos. El orden aquí sí importa, ya que vamos a realizar una permutación y no se repite un mismo alimento. Por eso la fórmula usada es permutación por n,r igual a n factorial sobre n menos r factorial igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial igual a 120 sobre 2 igual a 60. Es por esto que nuestro resultado es que hay 60 formas distintas de organizar un menú diario con 3 comidas usando 3 alimentos diferentes seleccionados de 5. Para poder resolver esto en Excel utilizamos igual permutación paréntesis 5,3 cerramos paréntesis y esto nos dará un resultado de 60. Para el resultado del ejercicio 2, que es calcular el número posible de alimentos en diferentes comidas, ¿qué se plantea? Queremos saber cuántas combinaciones posibles de alimentos se puede tener en un día con 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Si se puede repetir el mismo alimento en más de una comida. Entonces los datos que tenemos son: número de alimentos preferidos 5, número de comidas 3. Se permiten repeticiones y el orden importa, porque el desayuno es diferente al almuerzo y diferente a la cena. La fórmula aplicada es la fórmula de las permutaciones con repetición, donde permutación es igual a n elevado a r igual a 5 elevado a la 3 igual a 125. Por esto nuestra interpretación es que podemos organizar 125 combinaciones distintas de menús diarios cuando se permite repetir alimentos. Por ejemplo, lo que se come en la cena se puede comer tanto en el almuerzo como en el desayuno. Ahora bien, para resolver esto en Excel utilizamos el, el cálculo correspondiente a 5 elevado a la 3 igual a 125. Ejercicio 3. Determinar los posibles menús semanales correspondientes a 7 días. ¿Qué se plantea? Queremos saber cuántos menús semanales diferentes se pueden formar usando diferentes alimentos y métodos de preparación, considerando que cada comida puede ser una combinación distinta de un alimento y una forma de prepararlo. Por eso nuestro paso 1, opciones únicas por comida, que corresponde a 5 tipos de alimentos por 5 métodos de preparación igual a 25 combinaciones posibles por comida. Ejemplo de esto: frutas frescas, carnes asadas, vegetales hervidos, etc. Paso 2, menú diario
que corresponde a 3 comidas por día. Si cada comida puede ser una de las 25 combinaciones y se permiten repeticiones, entonces sería 25 por 25 por 25 igual a 15.625 menús diarios posible. Esto lo solucionamos en Excel como 25 elevado a la 3. Paso 3, menús semanales, que corresponde a 7 días. Como los días son independientes, cada día puede tener cualquiera de los 15.625 menús. Es por esto que elevamos 15.625 a la 7, pero como esto nos da un número tan grande, podemos dar nuestro resultado en notación científica, que es 15.625 elevado a la 7 igual a 6,19 por 10 elevado a la 33 menús semanales posibles. Es por esto que nuestra interpretación es que hay un número extremadamente grande de combinaciones semanales posibles. Si se considera variación por alimento, evento de preparación, las comidas por día y día de la semana. 2. Resultados, las combinaciones. Para este campo tenemos 3 ejercicios. El primero nos dice que debemos calcular el número de posibles menús semanales con 3 comidas diarias utilizando 7 tipos de alimentos preferidos, todos de manera diferente. El segundo nos pide calcular el número de menús para organizar semanalmente con 3 comidas diarias utilizando 7 tipos de alimentos preferidos. Y el tercero nos pide analizar las combinaciones de alimentos y métodos de preparación que maximizan el nivel de satisfacción para los comensales. Primero, calcular el número de posibles menús semanales con 3 comidas diarias utilizando 7 tipos de alimentos preferidos, todos de manera diferente. Acá se considera un escenario hipotético con 7 tipos de alimentos preferidos. Además, todos de manera diferente. Significa que cada día de la semana tiene una combinación única de 3 alimentos. Como primer paso, tenemos que aplicar la fórmula de la combinación, en donde n es igual a 7, que es el tipo de alimento, y k es igual a 3, que es el alimento seleccionado del día. Como primer paso tenemos la combinación de 3 alimentos de 7 para un día. Utilizamos la fórmula de combinación donde el número total de alimentos es n igual a 7 y el número de alimentos seleccionados por día es k igual a 3. Al realizar nuestro cálculo de 7 combinado 3 nos da un resultado de 35. En Excel en una celda escribimos igual a combinación de 7,3 y nos dio exactamente 35. Como paso 2 tenemos los menús semanales donde cada semana tiene una combinación única diferente. Si hay 35 combinaciones posibles para un día y necesitamos 7 combinaciones diferentes para los 7 días de la semana y el orden de los días importa, la combinación del lunes es diferente a la del martes y así sucesivamente, esto es una permutación de combinaciones. En este caso, el número total de combinaciones diarias es 35, que sería la variable n, y el número de días de la semana es igual a 7, que sería la variable k. Realizamos el cálculo de 35 permutado 7, donde nos da un total de 33.824.976.000. En Excel, en una celda escribimos igual a permutación de 35,7 y en efecto nos da el resultado de que hay 33.824.976.000 maneras de hacer menús semanales bajo estas condiciones. Segundo punto. Calcular el número de menús para organizar semanalmente con 3 comidas diarias utilizando 7 tipos de alimentos preferidos. Este ejercicio es similar al anterior, pero sin la restricción de que cada menú diario sea diferente. Esto significa que la misma combinación de 3 alimentos puede repetirse en diferentes días de la semana. Como paso 1 tenemos las combinaciones de 3 alimentos de 7 para un día sin importar el orden, que esto es lo mismo que al cálculo anterior, de 7 combinado 3 que nos da como resultado 35 combinaciones diarias posibles. Como paso 2 tenemos los menús semanales, o sea de 7 días permitiendo repetición de combinaciones diarias. Si cada día puede tener cualquiera de las 35 combinaciones posibles, esto nos daría como 35 elevado a la 7. Al realizar este cálculo tenemos un resultado de 6.433.929.687.500. Paso 3. Analizar las combinaciones de alimentos y métodos de preparación que maximizan el nivel de satisfacción de los comensales. Para esto trabajaremos directamente en la hoja de Excel con los datos que tenemos en una tabla. Como primer paso, crearemos una columna para la combinación única. En la hoja de Excel seleccionaremos una celda vacía y colocaremos como encabezado combinación única. Después, en la siguiente celda, escribiremos la fórmula para combinar el tipo de alimento y el método de preparación, que es igual a concatenar.
Después arrastremos el controlador de relleno hacia abajo para aplicar la fórmula a todas las filas de datos y obtendremos nuestra combinación única. Después pasaremos a utilizar las tablas dinámicas para el análisis de satisfacción. Las tablas dinámicas son excelentes para resumir los datos en Excel. Entonces seleccionamos todo nuestro rango de datos, vamos a la pestaña de insertar, después hacemos clic en la tabla dinámica y en el cuadro de diálogo de crear una tabla dinámica nos aseguramos de que el rango sea el correcto. Por último, elegimos una nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una hoja separada y hacemos clic en aceptar. Como último paso, configuraremos nuestra tabla dinámica para que nos dé la suma de nivel de satisfacción en promedio. Así obtendremos nuestra tabla dinámica, que se verá así. Tendremos en etiqueta de fila y el promedio de nivel de satisfacción. Después ordenamos estos datos de satisfacción del mayor al menor. Tenemos como primero las frutas frescas con un 5, los cereales hervidos con un 4.17 y las carnes asadas con un 3.67. De cuartas tenemos los vegetales cocidos con un 3.43 y de últimas tenemos los lácteos fermentados con un 2.86. Conclusiones y recomendaciones para la cafetería basadas en los datos obtenidos. Como combinación más satisfactoria tendremos que las frutas frescas son por mucho la combinación más popular y satisfactoria entre los estudiantes y el personal, obteniendo una puntuación perfecta de 5. Como combinaciones con buen potencial tendremos los cereales hervidos, probablemente la avena, el arroz con leche, etc. Y la carne asada también es una buena preparación, teniendo 4.17 y 3.67 respectivamente. Como las combinaciones por mejorar o revisar tendremos los vegetales cocidos y específicamente los lácteos fermentados, ya que tienen los niveles de satisfacción más bajos. Tercero, conclusiones. El análisis realizado demuestra que el razonamiento lógico es una competencia esencial en el ámbito universitario, ya que permite abordar problemas complejos con claridad, rigor y sistematicidad. La aplicación de estrategias como las permutaciones, combinaciones y el análisis de datos no solo fortalece las habilidades cuantitativas y analíticas, sino que también fomenta un pensamiento crítico orientado a la toma de decisiones fundamentadas. En definitiva, el dominio del razonamiento lógico constituye una base sólida para el desarrollo académico y profesional, y su práctica constante mejora significativamente la capacidad para enfrentar desafíos en diversos contextos disciplinarios. 4 anexos. Como primero encontramos la tabla de estudio en donde analizamos todos los resultados para los ejercicios anteriores. Tenemos 30 resultados diferentes en los cuales nos hablan de la edad, el género, el tipo de alimento preferido, la frecuencia de consumo de veces por semana, los métodos de preparación preferido y su nivel de satisfacción para cada uno de ellos. Como siguiente anexo tenemos los resultados obtenidos en Excel. Para las permutaciones en el primer ejercicio obtuvimos 60 con la fórmula de igual a permutaciones entre paréntesis 5,3. Después tenemos el del segundo punto que nos dio 125 utilizando el igual a 5 elevado a la 3. Tenemos el resultado del tercer punto que primero tuvimos un 25 elevado a la 3 y después este resultado lo elevamos a la 7. Pasamos a las combinaciones en donde en el primer punto utilizamos la fórmula de combinación igual a combina 7,3 donde obtuvimos un resultado de 35 y después con este resultado hicimos una permutación de 35 permutado 7. Pasamos al segundo punto donde utilizamos la fórmula de igual a 35 elevado a la 7 y por último tenemos el tercer punto de la combinación en donde sacamos el promedio de nivel de satisfacción. Así nos quedaría nuestra tabla con el tipo de alimento preferido, el método de preparación y la combinación única que realizamos. Después del nivel de satisfacción hicimos el conteo, la suma y por último sacamos el promedio de satisfacción para así analizar mejor nuestros resultados.